Buenas tardes, mi nombre es Luz María Mejía Arteaga, mi número de matrícula es MX 007749, la materia es Derecho Civil, Contratos, y en este video hablaremos de los contratos, su concepto y su clasificación. El contrato es un acto jurídico mediante el cual se crean y transfieren derechos y obligaciones para las partes implicadas a través de acuerdos de voluntades entre una o más personas. Se clasifican, 1, por la interdependencia de las obligaciones. Estos son los unilaterales y los bilaterales. En el unilateral, solo una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Y el bilateral es cuando dos o más personas se obligan de manera recíproca. Otra clasificación es la que atiende a la evaluación económica de las prestaciones, y en este caso tenemos los contratos onerosos y los contratos gratuitos. En el oneroso se estipulan los derechos y gravámenes de manera recíproca, y en el gratuito el provecho o beneficio es solo para una de las partes. Otra clasificación es la que atiende a la precisión de los efectos económicos entre las partes, y aquí tenemos los conmutativos y los aleatorios. Las partes conocen, en este caso, en los conmutativos, las partes conocen desde la celebración del inicio del contrato las ventajas y o pérdidas que obtendrá cada una de las partes implicadas. Y en los aleatorios es, al contrario de los anteriores, no se conoce desde el inicio quién será beneficiado o quién será perjudicado. Otra clasificación es la que atiende a la entrega física del objeto. Aquí tenemos los reales, y en este caso, en estos basta con la manifestación de la voluntad. En este caso no basta solo con la manifestación de la voluntad, y es forzoso la entrega del bien objeto. Un ejemplo, pues, es la compraventa de bienes muebles. La siguiente clasificación es la que atiende a su función jurídica relacionada con otros actos. Y aquí tenemos los principales y los accesorios. En los principales, pues no se necesita de la existencia de ningún otro contrato previo, por ejemplo, un contrato de compraventa. Y en los accesorios, pues sí se requiere de la existencia de un contrato previo a este. Ejemplo de ellos, pues sería un contrato de fianza. La siguiente clasificación es la que tiene en cuanto al ámbito de su temporalidad, y aquí tenemos los instantáneos y los de tracto sucesivo. En los instantáneos, se agota en un solo acto el contrato. Un ejemplo de ellos tenemos la compraventa de contado. Y los de tracto sucesivos son aquellos en donde se cumplen a través del tiempo, como por ejemplo serían los contratos de arrendamiento. En cuanto a su nacimiento y validez, estos se clasificarían en consensuales, formales y solemnes. En los consensuales solo se requiere de la voluntad de las partes para que se perfeccione. Esto es, no se requiere de la entrega inmediata del objeto. Un ejemplo de ellos sería la compraventa de bienes inmuebles. Y en los formales se requiere que se cumpla una formalidad establecida para su validez, como por ejemplo la compra de bienes raíces, en donde, se tiene que hacer todo un proceso ante un notario, posteriormente hacer el registro. O sea, existe una formalidad que se debe llevar a cabo para la validez del mismo. Y en el caso de los solemnes, pues es donde se requiere de la presencia de una autoridad para que sea válido dicho contrato, como por ejemplo, pues el matrimonio. Como conclusión, podemos decir que las características de los contratos atienden a las necesidades de las partes contratantes y en cuanto al objeto del mismo. Así pues, al realizar esta actividad, he podido obtener diversos conocimientos respecto a los elementos y las características que deben de tener los contratos al momento de celebrarse. Y bueno, entre esto, pues es de suma importancia que se cumplan de manera permanente que son los elementos de validez del contrato, ya que si existiera algún conflicto, pues la autoridad cuenta con los elementos para emitir la resolución correspondiente de una manera justa para ambas partes. Y bueno, respecto a la utilidad que esta actividad me proporciona a mi vida personal y a mi vida profesional, pues en cuanto a mi vida personal, de manera cotidiana realizamos diversos contratos, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente los elementos que de facto deben de estar presentes en el mismo, como son los de validez.
Y en el ámbito profesional, bueno, pues definitivamente son conocimientos que como profesional en derecho debo de tener presentes, ya que forma parte de mi profesión. Eso sería todo. Muchas gracias.